Ahí. Ahí. Ok. Buenos días. Buenos días, estimados colegas. Este día, pues, tenemos una conferencia aspectos contables, legales y tributarios de distribución y liquidación de sociedades anónimas. Es un tema novedoso aquí en el colegio también, y creo que la experiencia es muy poca en este sentido. Bueno, no creo que en las universidades o bien alguien haya tenido esto, y si lo tiene, pues los aportes serán bienvenidos. El ponente Reinaldo Gómez González, CPA, abogado tributarista, máster en Derecho Civil y Procesal Civil. Está completo el hombre, ¿no? Que es Derecho Civil. Y tenemos de moderador al doctor Ricardo Iglesias. Esta mañana, pues, creo que va a ser de mucho beneficio, puesto que el tema es un tema novedoso y excelente tema. Así que tomen nota, graben, si quieren grabar, tomen nota, porque aquí viene, como que dicen, lo mejor en cuanto a la experiencia que ha tenido Reinaldo, porque ha trabajado con transnacionales y que ha tenido algunas situaciones así parecidas y tiene, creo que, unos aspectos o conocimientos amplios en este sentido. De tal forma que tenemos ahorita 200 y algo conectados en esta plataforma, más lo que tenemos en Facebook, creo que estamos como 300 miembros conectados. Y esperamos porque se conecte más, porque ese es el propósito de nosotros, tener a muchos miembros, una cantidad de miembros en capacitaciones. Para no cansarles mucho, les cuento rápido, en noviembre y diciembre hemos tenido conectados aproximadamente 2.000 miembros. Definitivamente que ha sido exitoso, ¿verdad? Así que sin más preámbulo le dejo al doctor Yesca y estará de moderador interactuando con Reinaldo, y aquí quedo yo también para que participemos de este aspecto contable, legal y tributario. Bienvenido, doctor Yesca. Gracias, presidente. Bienvenido, Reinaldo. Bienvenidos, amigos, colegas, todos, todas. Hace unos 4 o 5 meses hablábamos con Reinaldo de hacer este programa. Este es un programa que lo tenemos pendientes de hace rato. Hemos tenido una práctica continua últimamente, ¿verdad? Sobre lo que es la disolución y liquidación de sociedades anónimas. Los dos hemos estado inmersos en estos procesos. Esperamos pues también tener los suficientes elementos para atender las preguntas de ustedes al final del programa. Reinaldo va a hacer su ponencia, lo vamos a escuchar todos, ¿verdad? Al final habíamos pensado que íbamos a tener 1 hora de este conversatorio. Sin embargo, me decía Reinaldo que necesita más tiempo, de tal manera que nosotros, pues, si es necesario, vamos a estar acá hasta las 12 para poder atender todas las preguntas, escucharles a ustedes. También este intercambio, no me cabe duda de que debe de haber mayor experiencia también de parte de ustedes. Pues, esto es un conocimiento en construcción, siempre todos tenemos que aportar, eso no se nos debe de olvidar. Esta es una psicopedagogía constructivista. Todas las personas tenemos siempre elementos de nuestra práctica y de nuestra teoría, ¿verdad? Que podemos aportar y estar construyendo al conocimiento. De tal manera, pues, que bienvenido, Reinaldo, amigo de toda la vida. Muchas gracias. Un gran hermano, una gran persona, no porque sea mi amigo, ¿verdad? Es una persona muy noble, Reinaldo. Y aprecio, pues, esta oportunidad que nos da de escucharlos y poder compartir su experiencia con nosotros. Sin más preámbulo, lo dejo con él. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, presidente, por la presentación. Quiero iniciar dándole gracias a Dios, pues, por un día más y esta oportunidad que nos permite para compartir conocimiento y experiencia con el resto de los colegas del Colegio de Contadores Públicos. Bueno, vamos a iniciar la temática. Primero, analizando
el concepto de sociedad anónima establece, debido a que a partir de esto que nos permita tomarlos en cuenta en el desarrollo del tema que nos ocupa el día de hoy. La sociedad anónima es definida como una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común. Cuando hablamos de fondo común, estamos hablando de asociaciones de capitales, en lugar de asociaciones de personas, suministrados por accionistas responsables solo hasta el monto de sus respectivas acciones. Esto quiere decir, y nos manda un mensaje, el concepto de definición de sociedad anónima. En una disolución y liquidación de una sociedad anónima, la responsabilidad de los accionistas llega hasta sus respectivos aportes. Este es un norte que nos tiene que dar el concepto para efectos de cara a una disolución o una liquidación. La sociedad anónima dice administrada por mandatarios revocables. Este es otro concepto muy importante a tomar en cuenta cuando analizamos el proceso de disolución y liquidación de sociedades anónimas. Ya lo vamos a ver por qué, el tema de mandatarios revocables. Y conocida por la designación del objeto de la empresa. Esa es la definición jurídica que nos da el artículo 201 del Código de Comercio de la República de Nicaragua. Ahora debemos de conocer como preámbulo cuáles son los órganos de las sociedades anónimas para que nos sirva de elemento de juicio en el análisis que nos planteamos el día de hoy. Como órgano máximo de una sociedad anónima tenemos la Junta General de Accionistas, máximo autoridad administrativa de cualquier sociedad anónima, seguidamente por la constitución de una junta directiva, la que comúnmente tiene a cargo la dirección ejecutiva o la administración de la sociedad, y podría también nombrarse a un gerente que lleva la parte ejecutiva bajo el mandato de la Junta Directiva y la Junta Directiva bajo el mandato de la Junta General de Accionistas, que en la cúspide son los dueños de la sociedad. Ahora bien, como el tema que nos ocupa es el de las disoluciones de las sociedades anónimas, quisiera iniciar introduciendo qué tipo de disoluciones nos permite nuestro Código de Comercio. Existen disoluciones de sociedades mercantiles de orden voluntario y existen disoluciones de sociedades anónimas de carácter forzoso. Dentro de las voluntarias encontramos en el artículo 262 que se puede hacer una disolución voluntaria por acuerdo de los socios. También ubicamos dentro de las disoluciones voluntarias la fusión con otra sociedad. Cuando una sociedad anónima se va a fusionar con otra sociedad y una se disuelve y la otra sobrevive. O sea, a ese proceso es lo que comúnmente le conocemos como fusión por absorción. En ese caso no hay liquidación. ¿Por qué? Porque la sociedad absorbente incorpora a sus activos los activos de la sociedad absorbida e incorpora las obligaciones de la sociedad absorbida y por ende su capital neto. Y lo que se hace en la sociedad absorbida es una resolución de su Junta General de Accionistas, la cual es el mandato que permite o la voluntariedad de la sociedad absorbida de ser absorbida por la sociedad absorbente. De la misma manera, por el lado de la sociedad que va a absorber, su máxima autoridad, que es la Junta General de Accionistas, emite una resolución de Junta General de Accionistas donde se aprueba la absorción. O sea, de que de ambas partes se tiene que validar a través de sus órganos de administración superiores. Pero nuestro tema, el día de hoy que vamos a desarrollar, es la disolución y liquidación de sociedades anónimas por acuerdo de los socios. Dentro de las disoluciones de carácter forzoso, tenemos aquellas sociedades anónimas que se constituyen por un periodo de vigencia, que la mayoría tienen un periodo de 99 años, podrán tener un periodo máximo de 99 años, prorrogables, dice nuestro código de comercio. Pero si esta sociedad anónima que se constituye para un periodo de 99 años, el tiempo siempre llega a todo.
al llegar el tiempo de los 99 años de vigencia y no se prorroga la sociedad, entonces estamos ante una disolución de sociedad anónima de carácter forzoso, porque su tiempo ya ha transcurrido. También hay sociedades anónimas, nuestra legislación permite que se creen para un objeto específico. Y una vez extinto el objeto para el cual fue creado la sociedad anónima, se tiene que entrar a una liquidación de carácter forzoso. También nos encontramos con sociedades anónimas que son creadas para un fin específico. Y una vez cumplido o realizado ese fin, la sociedad anónima puede ser disuelta, debería de ser disuelta. Y por último, tenemos las sociedades anónimas que se disuelven se liquidan y se disuelven por quiebra. Y allí me quiero detener un poco. El concepto de quiebra, nuestra legislación mercantil lo clasifica en 3. Cuando hablamos de quiebra, legalmente, desde el punto de vista mercantil, estamos hablando de 3 tipos de quiebra. Puede existir una quiebra de carácter fortuito. O sea, una sociedad anónima puede quebrar de manera fortuita, no necesariamente por una mala administración, sino que puede ser por el mal ambiente de negocios. Por ejemplo, el contexto que vivimos actualmente mundial, la pandemia. La pandemia ha hecho quebrar a muchas sociedades anónimas actualmente. Entonces, ahí podemos estar bajo un concepto jurídico de una quiebra fortuita, no necesariamente que venga de una mala administración. En cambio, la segunda categoría que nos da nuestra legislación es una quiebra. Fraudulenta. No, la fraudulenta es la tercera. Es una quiebra negligente. La quiebra negligente, Ricardo, es cuando el consejo de administración o la administración de la sociedad toma las malas decisiones, exactamente. Entonces, ante unas malas decisiones, una mala administración que no necesariamente lo conduce a lo doloso, es una quiebra negligente. Y tenemos la última que mencionaba el doctor Illescas, que es la quiebra fraudulenta. La dolosa. Esa ya lleva ribetes dolosos. Y esa ya vamos entrando, ya nos salimos del campo mercantil y una quiebra fraudulenta con actos dolosos, ya nos vamos al campo penal, ¿verdad? Entonces nuestra legislación clasifica esos 3 tipos de quiebra y por lo tanto platico todo esto en el diagrama porque eso es lo que establece nuestra legislación para el concepto de disolución. Tenemos por un lado grupos de disoluciones de carácter voluntario y tenemos disoluciones de carácter forzoso, ¿verdad? Hasta llegar al ámbito penal en el caso que les acabo de explicar. Eso es muy importante porque para que nuestros colegas estén centrados en el camino que vamos a llevar en esta jornada, en esta breve jornada del día de hoy, porque nos vamos a centrar en el proceso de la disolución voluntaria por acuerdo de los socios. Porque cada uno de este tipo de disoluciones lleva su bagaje, ¿verdad? Lleva su contexto diferente y sería muy amplio abarcarlas todas. Por lo tanto, continúo graficando de forma resumida cuáles son los pasos o los grandes procedimientos que se tienen que elaborar para que una sociedad llegue a su extinción. Recordemos que las sociedades anónimas nacen con su constitución de pactos sociales y su estatuto, debidamente inscrito de conformidad con el marco de ley. Estas sociedades anónimas pueden sufrir reformas, aumentos de capital, disminución de capital, con todos los requisitos de ley. Pero cuando ya llega el término de disolverla, entonces ya entramos a un proceso diferente. El primer paso para toda extinción de sociedad anónima es disolverla, decidir sobre su disolución. La disolución no es un procedimiento, la disolución es un acto jurídico. La disolución solo es que se reúnan de conformidad con lo que dice la ley, que se reúna la Junta General de Accionistas. No es ni siquiera facultad de la Junta Directiva. La Junta Directiva es un órgano de administración únicamente. La Junta General de Accionistas tiene carácter más deliberativo. O sea, de conformidad con la ley, que lo vamos a ver de una manera más específica con los articulados, es la facultad que tiene la Junta General de Accionistas para reunirse y decidir de forma voluntaria, que es la que estamos analizando, su disolución. Y punto.
Luego, ese es el primer paso para disolver cualquier sociedad anónima o compañía o sociedad colectiva. Después de que se decide la disolución, entra la sociedad anónima en un proceso de liquidación, que es lo que les muestro yo como segundo paso en el proceso de disolución y liquidación de sociedades. La liquidación no es un acto jurídico. La disolución es un proceso, una serie de procedimientos que consiste en cobrar, vender, recuperar, y con el objetivo, la ley lo que hace es establecer la protección para los acreedores y todas las obligaciones que tiene la sociedad de carácter civil, mercantil, laboral, tributario. Entonces, ese es un proceso. El proceso de liquidación es una serie de pasos que puede traer inmerso actos jurídicos. Puede traer actos jurídicos, pero no necesariamente el concepto de liquidación es un acto jurídico, sino es una serie de procedimientos para llegarla a la extinción. Y luego hemos puesto dentro como último paso el cierre de las obligaciones tributarias por lo especial que tiene ese tema, por la importancia que tiene en cualquier país del mundo que quedar bien con las cuentas del gobierno, ya que pagar impuestos es una obligación de todos los ciudadanos. Y una vez que nosotros cerramos las obligaciones tributarias y cumplimos con todas las obligaciones civiles, mercantiles, laborales, podemos decir que ya estamos ante la extinción de la sociedad anónima. ¿Y este cierre obligatorio tributario, una pregunta de Reinaldo, tiene prelación? Sí, las obligaciones tributarias tienen prelación sobre algunas otras obligaciones. Como los acreedores, proveedores, etc. Como los acreedores, los pasivos laborales, los pasivos de seguridad social que entran dentro de las obligaciones tributarias, y etcétera, ¿verdad? Algunas obligaciones de carácter garantizadas con derechos reales. Y eso lo vamos a ver en detalle en la siguiente lámina. Primero quiero yo, antes de entrar a ese paso, presidente, es traer a colación algunos artículos de nuestra legislación mercantil que nos va a permitir tomar algunos elementos de contexto para meternos de una forma inmersa en el proceso de disolución y liquidación conceptualmente. El artículo 239 del Código de Comercio dice de que la masa, discúlpenme que... Aquí baja un poco, aquí ponla ahí y jálalo. Jálalo hacia abajo. Ahí. Ok, gracias, doctor. La masa social compuesta del capital suscrito, de los beneficios acumulados y de los dividendos no repartidos responden de las obligaciones de la compañía. O sea, el artículo 239 nos da un norte, qué es lo que va a responder ante las obligaciones de la compañía. La masa económica, ¿verdad? Como segundo artículo, permítanme, me quiero subirlo, no. Como siguiente artículo que debemos de tomar en cuenta en este análisis es el artículo 262 del Código Tributario, que prescribe, salvo disposición contraria de los estatutos, se requiere, dice, siempre la presencia de socios que representen las 3/4 partes del capital. Ahí ya nos está dando algún tipo de condiciones para que nosotros podamos llevar a cabo una disolución y liquidación legalmente válida. Y el voto favorable de los socios presentes que representen la mitad del capital social, por lo menos, para resolver sobre lo siguiente. Y este artículo 262 nos da un detalle de cuáles son los asuntos para los cuales se requieren esos requisitos. Y como primer número tiene el artículo, la disolución anticipada de la sociedad. Entonces, son artículos que deberíamos de tener presente desde el punto de vista como soporte legal para tomar en cuenta los requisitos de quórum en una disolución anticipada. Otro artículo que queremos mostrar es el artículo 270. Todos estos artículos son del Código de Comercio. Las sociedades anónimas se disolverán cuando por más de 6 meses hubieran existido con un número de accionistas inferior a 3, si cualquiera de los socios exige su disolución. Imagínense qué peligroso que es este artículo, porque los colegas que se dedican habitualmente a las auditorías financieras, yo he visto en algunos informes, e inclusive cuando estuve de gerente financiero en Enron 10 años, creo que uno de los auditores me señaló un caso de una de las sociedades pequeñas que teníamos allí, en donde la cantidad de accionistas era inferior a 2,
Y lo que establece la ley es que si durante un periodo de 6 meses se tuviera esa situación, cualquiera de los dos accionistas o socios puede exigir, no dice podrá pedir ni podrá solicitar, podrá exigir, dice la disolución. Entonces, yo recuerdo que el colega auditor bien atinadamente hizo el señalamiento y dijo, aquí hay un riesgo inminente del principio de empresa en marcha, porque uno de los socios, dependiendo de su postura en ese momento, podrá exigir la disolución y acabar con el negocio, por muy bien que fuera. Solo lo traigo a colación porque son artículos que me llaman la atención y nos deberían de llamar la atención a todos para que tengamos en cuenta este tipo de asuntos legales. ¿Sí, doctor? Sí, me gusta ese artículo y me recuerda que el proyecto de Código de Comercio, que no se ha aprobado, ¿verdad? Habla de las sociedades unipersonales, o sea, de una persona. Y eso es bien importante porque este código nuestro tiene más de 100 años, ¿verdad? Así es, doctor. Entonces significa que estamos atrasados con relación a las nuevas maneras que hay legislaciones actuales en otros países que sí te permiten, ¿verdad? Nuestra legislación mercantil no permite lo que es sociedades unipersonales. De hecho, creo que hay un artículo que dice que si no tenés en los primeros 6 meses los 3 socios, no podés continuar como sociedad en marcha, ¿verdad? Creo que lo dice el Código de Comercio. Y quería, pues, ya que aproveché para interrumpir, solo sacar en concreción. La disolución es el rompimiento del vínculo jurídico entre los socios, o si ya tenemos un acta de disolución de la sociedad, el vínculo jurídico permanece entre los socios, ya dijimos, ya no, este matrimonio aquí se acaba y hasta aquí llegamos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, la disolución, el concepto, el acto jurídico de disolución es el rompimiento del vínculo jurídico entre los socios, pero queda en stand-by porque ellos van a, acordate de que decretando la disolución entramos a un proceso de liquidación. Los socios prácticamente rompen ese vínculo jurídico, pero la sociedad permanece como persona. ¿Por qué? Porque es necesario en vista de que ella tiene que responder ante las obligaciones pendientes y como entidad económica tiene toda su fuerza legal. Los accionistas se separan de las operaciones de la sociedad en ese momento. Y entra a un proceso de liquidación, el cual vamos a ver en detalle en algunos pasos, cuando dice, decretamos la disolución, se autoriza en Junta General de Accionistas, se tiene liquidadores, y ni siquiera ya los apoderados generales de administración ejercen ya su función. Los liquidadores son los verdaderos apoderados administrativos para llevar a cabo esa liquidación una vez nombrada. Excelente, muchas gracias. Sí. Yo no quería ver algo ahí en el 270 que me llama la atención. Creo que no lo mencionaste, Reinaldo. Pero es que el 270 dice, si existiera con un número de accionistas inferior a 3 meses, y se habla de los 6 meses, ¿verdad? Sí. O más. Si cualquiera de los socios exige, o sea, pone una condición, si uno de los socios exige, pero si el socio no exige, la sociedad sigue en marcha. Sigue en marcha, así con 2 socios. Sí, con 2 socios. No hay problema, ¿verdad? No hay problema. Lo único que lo traemos a colación porque el artículo dice si uno de ellos lo exige. No dice si lo pudiera pedir, o sea, parece que fuera una exigencia. Sí, dice, bueno, hasta aquí llega esto, se acabó todo. Pues, así es. Pero es la única condición, porque pueden seguir los 2 socios. Pues, yo he visto sociedades que hay con 2 socios, y se fue uno y está funcionando con 2 socios. No tiene ninguna penalidad ni nada. No sí, a mí me recuerda esta parte, me recuerda lo que es también los intereses minoritarios. Yo pudiera tener un interés minoritario, un interés accionista minoritario y me está dejando en indefensión. Entonces la norma tiene una sabiduría y la sabiduría es proteger a ese minoritario, a ese que pudiera ser el más débil en la relación jurídica y decir, aquí estamos, te protegemos. Si te sentís débil, aquí estoy yo, esta norma que me llamo 270, artículo 270, ¿verdad? Y puedes invocarla a tu favor. Así lo leo yo, ¿verdad? Sí. Los intereses minoritarios cuentan cuando hay algún tipo de decisiones que los afecten, esos intereses. Así es. Okay. Pero los accionistas, también te dice que cada acción tiene el derecho a un voto igualitario. Acuérdate que son sociedades de capitales, pues ahí lo que decide es el monto de capital, no son sociedades de nombre colectivo.
como la otra, que son sociedades colectivas, que es una sociedad como de personas, más que de capitales. Entonces, aquí las sociedades anónimas van orientadas al poder del capital, por decirlo de alguna manera. Obviamente la ley, como usted lo señala, doctor, establece algunas defensas para los minoritarios. Aquí, por ejemplo, podría ocurrir algo interesante, lo que Ricardo dice. En los 70 podría ocurrir de que el socio mayoritario capitalizó la empresa. O sea, hubo necesidad de capitalizar y el socio minoritario se vio disminuido su acción, su accionar, pues, porque el otro la absorbió. Así. Entonces, ahí hay una situación bien corrosa, ¿verdad? Sí, que en finanzas avanzadas se ve, ¿verdad? Lo que le llaman, es como un disolvente. Eso, a mí me gusta esa palabra, se diluye, exacto, es un disolvente. ¿Por qué? Porque diluye el poder del accionista minoritario. No es lo mismo que yo tenga el 30% de 1.000.000, ¿verdad? Y si vos dices como mayoritario, yo aumento mi parada, ¿verdad? Y le subo tanto, le subo y entonces se me disminuye y por eso le llaman dilución. Yo siempre lo recuerdo como el aguarrá que diluye la pintura, así se diluye el capital y entonces perdés el poder, ¿verdad? El poco poder que tenías cada vez y entonces el mayoritario te va desplazando y es el que va a tomar decisiones. La distribución de utilidades, pues en ese sentido, pues, lógicamente afecta al socio minoritario cuando el socio capitalista. Es decir, se come, pues. Sí, voy a hacerle publicidad a un amigo que estudiamos Derecho, estudiamos un posgrado juntos en Administración Pública hace muchos años, a Félix Palacio Brac, es doctor en Derecho. Tiene una tesis doctoral, ahí la pueden bajar de la página de la Universidad Centroamericana, sobre lo que son los intereses minoritarios en las sociedades anónimas. Una muy buena tesis de este colega y amigo, ¿verdad? Que hoy en día preside la junta directiva de la UAM. Excelente. Adelante, maestro. Gracias por sus comentarios. De eso se trata este conversatorio. Bueno, entonces, continuando con la ponencia y el orden de las ideas, en la disolución, como dijimos, se hace en una Junta General de Accionistas y se materializa o se concretiza en un acta, que le llamamos Acta de Junta General de Accionistas. Para disolver, obviamente, allí se tiene que establecer una agenda y, como hemos dicho, es la fase previa de la extinción de la sociedad. Se decide en Junta General siempre que sea voluntaria. Declarada la disolución, su fin ya no es la explotación del objeto social. Ya cuando voy a declarar la disolución, el objeto social ya queda a un lado. Ya no se trata de la explotación de la actividad mercantil, sino de la de liquidar a la sociedad. Va camino a la extinción. Y ahí es donde señalaba el doctor, cesa la existencia de las sociedades con respecto a las personas, contra los socios. Sin embargo, no contra terceros, porque ella tiene que dar cuentas. Ni económicamente muere. Y aquí es donde yo quisiera también aclarar dos conceptos. El concepto de sociedad anónima es un concepto jurídico. Cuando nosotros decimos la sociedad anónima, concepto jurídico. Y el concepto de empresa es un concepto económico, ¿verdad? Entonces ahí hay que diferenciarlo para estar claro, pues, y utilizar la terminología más adecuada. Y en esa acta de disolución se designan a los liquidadores. Además de esos puntos que señala la diapositiva, también la ley exige que se decida la custodia o el destino de los documentos societarios. ¿Quién va a ser el Perdón, por favor, alguien tiene abierto su micrófono, si puede cerrarlo. Disculpen que tenemos feedback acá. Gracias. Adelante, maestro. Gracias, profesor. Entonces, les comentaba de que dentro de otros puntos que se incluyen en una acta de disolución son el destino que van a tener o la custodia en quién va a quedar los documentos societarios. Por un periodo de años que más o menos la ley establece 10 años, se deciden también algunos poderes especiales que se puedan designar a personas específicas, porque el proceso de liquidación lleva una serie de procedimientos que algunos podrían ser ante el registro, otros podrían ser ante la administración tributaria, otros ante otros entes gubernamentales específicos, si la sociedad tiene abiertas obligaciones en el Ministerio de Salud, Ministerio Agropecuario. Entonces, dentro del acta de disolución es un proceso
es un acto jurídicamente programado, bien coordinado y debería ser bien completo, ¿verdad? Para que lo podamos hacer de una forma profesional. Perdón, acá se me ocurre a mí la pregunta de siempre, ¿qué puede salir mal en esto? ¿Cuál es el riesgo que corro? De todo De riesgo, todo, ajá. siempre y cuando no haga la debida diligencia. Vamos a evaluar contingencias fiscales, contingencias tributarias en este momento. ¿Eso va a hablarlo más adelante o lo podemos conversar ahorita? Lo tenemos ahí un capítulo donde realmente se recomienda, porque esto no es receta de cocina, ¿verdad? Esto no es importante eso. Esto eso no es muy receta de importante. cocina, esta es una serie de recomendaciones en base a nuestra experiencia y en base al estudio, doctor, que hemos tenido. Regáleme ahí un minuto, maestro. Yo venía pensando ahora en mi camino al colegio, que evidentemente no hay recetas en esto, ¿verdad? Y que uno siempre se encuentra tropiezos en el camino. Esto, como lo dije al inicio, es psicopedagogía constructivista, es un conocimiento que siempre está construyéndose porque es la dinámica de la vida. Es decir, como dice el doctor, no hay nada escrito, ¿verdad? Como que fuera una receta, vaya y siga esto. Evidentemente, cuando nos ponemos a hacer las cosas o nos contratan nuestros servicios profesionales para hacer este tipo de servicios, es donde nos vamos dando cuenta, ¿verdad? De que surgen los peros y los bemoles ahí, y esta pregunta que yo siempre me hago, ¿qué puede salir mal? Y te van saliendo cositas, ¿verdad? Que hay que ir, que son contratiempos, pues son contratiempos en el camino y que hay que ir resolviendo. Adelante, maestro. Sí, gracias. Yo solo quiero aclarar algo, doctor. Hicieron un comentario sobre la participación. Quiero decirle que así está la dinámica, pues, ¿verdad? Esta presentación de Reinaldo con Ricardo y me sumé yo ahorita. La dinámica es esa, precisamente para darle más elementos, sumar más elementos a esta ponencia excelente de Reinaldo. Y por eso está el doctor Ricardo y su servidor aquí para aportar, pues, para dar nuestros aportes, ¿verdad? Así que lo lamentamos, Donald, pero esa es la dinámica de esta conferencia, pues, ¿verdad? Hacerla brillar, ¿no? Enriquecerla. Y los comentarios son bienvenidos, ¿verdad? Claro que sí. Pasemos a la parte de definir, pues, en qué consiste prácticamente la liquidación. Es una serie de operaciones indispensables para concluir los negocios. Esto quiere decir, sencillo, cobrar y pagar y al final dividir entre los socios el patrimonio que quede. En resumen, pues, si querés definirlo de una forma muy sencilla, eso es liquidación en manos de una liquidadora. Ahí, ¿verdad? En la liquidación la sociedad subsiste, ella está viva, ella sigue siendo un ente, sujeto de derechos y obligaciones, que le llaman la teoría, conocida pues por la teoría de la identidad, pero su fin cambia. La sociedad anónima ya no tiene el fin de ejercer el objeto social o el comercio, sino de liquidarse. Y puede seguir utilizando la denominación social, pero seguido de la palabra en liquidación. Quiere decir que toda la papelería membretada debería de cambiarse y decir en liquidación. En liquidación. Yo ya no puedo seguir utilizando mi papelería membretada como que si tuviera como un negocio en marcha. Tengo que advertirle al público de que estoy en liquidación. Estás en liquidación. Así dice la norma, así correcto. Dice la norma. Así dice la norma, en liquidación. Es una forma de publicitar, la forma en que te vas a dar a conocer a partir de este momento. Ahora, lo que usted comentaba, ¿qué podría salir mal? Entonces, se prepararon una serie de recomendaciones, por decirlo así. Si a uno lo nombran a participar en una liquidación, en una disolución y liquidación de una sociedad anónima, lo primero que yo haría, pues, es reconocer o conocer los activos, pasivos y capital. O sea, cuál es la masa económica de la sociedad, con qué se cuenta, qué obligaciones hay. Es lo primero, ¿verdad?, que uno tiene que ver. Formar un inventario de todo. Por eso la palabra todo se pone en mayúscula, porque cuando es todo, ¿verdad?, incluyendo los aspectos contractuales. Cuando hablamos de los aspectos contractuales, es una lista no solo de los activos, pasivos y capital, sino de qué contratos tenemos vigentes, qué obligaciones tenemos abiertas con estos contratos. Si hay contratos que están en vigencia y los vamos a terminar de forma anticipada, ¿a qué penalidades exponemos a la sociedad? ¿Existen cláusulas penales? ¿No existen cláusulas penales? ¿Son medibles? ¿No son medibles? Entonces, cuando referimos y recomendamos de que tenemos que levantar un inventario de todo, es inclusive de esos aspectos. Quiere decir, mi estimado, que hay un compliance legal
Ahí es un compliance legal, si tengo que evaluar, sacar mi inventario, pero esto también me genera la siguiente duda: ¿cuánto tiempo me da la ley para disolver y liquidar? ¿Cuánto tiempo dispongo? No, la ley, cuando es de carácter voluntaria, el proceso de liquidación tiene que ser lo más expedito. La limitante que te pone es el cumplimiento con todas tus obligaciones, ¿verdad? Hay obligaciones que tienen tope de cumplimiento. Ninguna obligación es forever. Entonces, ese es el no. Es incierta, digamos. Es incierta, hay obligaciones con fecha incierta. Sí, y se tiene que establecer también en el acta de Junta General de Accionistas, cuando se toma la decisión de disolver la sociedad. Se establece un tiempo estimado. Un tiempo en el acta de disolución. Debería de quedar como una propuesta de calendario de finalización del proceso de disolución y liquidación. Liquidación para los liquidadores, tener ese tiempo, ¿verdad? En base a eso se miden los honorarios, los tiempos, etcétera, los recursos que se van a utilizar. Excelente. Entonces, este inventario nos puede traer a contingencias activas, contingencias pasivas, que todos los contadores públicos estamos familiarizados con esos términos, ¿verdad? Seguidamente, ¿qué se recomienda? Se recomienda una auditoría. O sea, está bien conocer el balance interno. Te dicen, miren, este es el balance que se va a liquidar. Pero si estás ante una sociedad anónima que tiene operaciones complejas, tiene muchas operaciones, tiene muchas contingencias, tiene muchos pasivos activos, entonces lo que se recomienda es una auditoría para que los números sean más confiables. Pero estos son recomendaciones, no son recetas de cocina, ¿verdad? Eso se recomienda para que uno pueda tener. Y ahí es donde usted mencionaba sobre el cumplimiento tributario. Uno tiene que evaluar el nivel de cumplimiento tributario de la sociedad de tal manera de que te dé una certeza de que los activos o el balance al cual vamos a liquidar tenga previsto todas las posibles contingencias que se puedan tener. ¿Qué sucede si no están estas contingencias en el balance? Es lo que nos puede salir mal. El tiempo estimado se puede alargar. Entonces, una serie de recomendaciones o acciones que se podrían tomar en cuenta para un proceso de liquidación. Existe como un modelo de checklist que le llamamos, una lista de verificación que pudiéramos sugerir, o simplemente hay que evaluar en qué condiciones está la compañía para poder evaluar esos riesgos. Este podría ser un inicio de lista de checklist. Ajá, de tal manera de que esta sería tu inicio y ya con tu constitución de la sociedad, estatuto, historial crediticio, récord tributario, balance general, operaciones, entonces ese checklist se puede ampliar. Pero Ricardo, allí en esta parte de la evaluación, o evaluar el nivel de cumplimiento tributario, aunque la compañía en el momento que esté el cierre, ¿no? El cierre, la disolución de la sociedad, aunque esté al día tributariamente con tiene un cumplimiento final pendiente cuando hay inventarios de por medio. Sí. La ley te manda a pagar los impuestos del IVA sobre ese inventario, acreditarte los créditos que tenés pendientes de IVA. Así es. Es decir, tener ese último cumplimiento tributario y además la declaración de IR sobre esa venta que vas a hacer, esa liquidación que vas a hacer. Todas esas obligaciones tributarias son las que tienen relación. Hacia el futuro la tenés. Es decir, cuando estés en el proceso de cierre, debes de cumplir esas obligaciones tributarias, aunque estés al día en el momento que estás en el proceso de cierre. Así es. O si vas a disponer de los inventarios para pagarle a los proveedores, no tenés ya efectivo y le vas a pagar a los proveedores con un inventario, entonces ese es el aspecto tributario. Tenés que pagarle, tenés que facturarle. Tenés que facturarle o se lo entregas en pago. La ley de concertación tributaria te dice cuál es el hecho generador del IVA. Y después te dice el faltante de inventario, genera IVA, la dación en pago, creo que por ahí lo dicen en un segundo inciso, la dación en pago al acreedor, dice. Y sobre después la declaración IR anual. Y después sobre la acreedor. Una vez que ya no tengas inventario y que todos los datos estén ya finalizados. Y algo interesante sobre lo que usted menciona de la entrega del inventario, supongamos que hay varios escenarios, vamos a tener que suponer escenarios para más o menos ver el tratamiento contable y tributario. El tratamiento contable es, bueno, entregas el inventario, lo eliminas de la contabilidad, acreditas inventario, debitas a los acreedores, sin embargo el IVA no lo puedes calcular sobre el valor del inventario. Claro. El IVA lo tienes que calcular sobre el valor del inventario más el margen de comercialización
que vos has tenido durante la operación comercial. Así es. ¿Verdad? La ley te dice, no, usted no me puede liquidar el inventario para efectos del IVA al valor del costo. Precio de venta. Usted tiene que subirle, y por eso hay cantidad de reparos a las empresas actualmente, donde la empresa dice, yo vendí este activo, o mi inventario lo vendí al costo o menor del costo. La administración tributaria lo que está haciendo actualmente es reparando ese tipo de transacciones, que por lo general son mínimas más en las sociedades donde dice, este inventario se me ha quedado estancado, y entonces hay varias salidas, ¿verdad? O lo entrego en pago o lo liquido, dice. Hago la destrucción y pido la inspección de la administración tributaria para metérmelo, incluirlo como gastos deducibles. Para dar un menor precio, existe la condición de descuento y rebaja sobre la venta. Exacto, Existe sí. tributariamente, pues, ¿verdad? Es decir, en qué momento, y un articulado ahí te lo dice claramente, pues, tenés que plasmarlo en la factura en primer lugar y que sea una política generalizada, es decir, que ya la vengas arrastrando desde tiempo para atrás para poder aplicarla a la hora del cierre de liquidación de inventario de la empresa. Sería un problema de que hagas esa práctica sin haberlo hecho o tener una política de periodos anteriores, ¿verdad? Así es. Sería una. Bueno, interesante. Bueno. Tenemos casi 280 personas en esta plataforma, más lo que tenemos en Facebook, vamos por 340 personas. Bueno, bienvenidos todos. Excelente, bienvenidos. Bienvenidos todos. Gracias. Y gracias por la sugerencia también, Donald. Bienvenida siempre. Ok, una vez que ya tenemos el inventario, todo lo que decimos todo, ahora ¿qué nos toca? O se recomienda, pues, se recomienda establecer en las obligaciones el orden de prelación. ¿Con quién comienzo? ¿A quién comienzo a pagarle? Entonces, ¿a quién nos va a dar esa respuesta? Esa respuesta ni lo van a dar los accionistas ni lo va a dar el liquidador. Esa respuesta la tenés que tomar de la ley. ¿Verdad? Ese es el aspecto legal de este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el Código Civil en su artículo 2347 lo tomamos como referencia, ¿verdad? Pero hay otros de artículos que dice de que pensiones alimenticias y salarios, te lo menciono. Los créditos garantizados con derechos reales, hipotecas y pignoraticios, lo que usted comentaba previamente. ¿El crédito tributario tiene privilegios? Sí, tiene privilegios, pero ahí hay que ver algunos elementos. Acreedores con derecho de retención. Arrendadores, la ley incluye a los arrendadores dentro de la lista de prelación de obligaciones, incluye los tributos. Pero ahí nos vamos a detener un momentito. Con relación a los tributos, si bien es cierto el artículo 2347, inciso 7, habla sobre los tributos en esa orden de prelación, no debemos de perder de vista el artículo 52 del Código Tributario. ¿En base a qué? Al principio de especificidad. O sea, de que en temas de tributos, si bien es cierto que el Código Civil lo incluye en una lista de orden de prelación, pero bajo el principio de especificidad, lo que establezca el Código Tributario en orden de prelación es lo que debería prevalecer, que lo vamos a ver más adelante. Y el artículo 119 de la Ley de Seguridad Social hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, pasemos a... Hay una cosa importante ahí en ese artículo del Seguro Social, ¿sí? Que las obligaciones ante el Seguro Social son imprescriptibles. Son imprescriptibles. Es decir, los socios responden a la hora de una quiebra que no paguen, una disolución que no paguen las obligaciones pendientes, allí los socios responden por esa obligación. Porque son imprescriptibles. Porque son imprescriptibles. Así es. Y los representantes legales en su caso. Claro. Que no sea socio. El beneficiario final es el que más paga con la nueva ley de registro público. El beneficiario final, por eso es el que recae codifica las obligaciones en caso de, bueno, sobre todo recae, ¿verdad? No solamente sobre el beneficiario final, pero es el que da la cara, es el que está de frente. Que filosóficamente hablando es algo extraño con lo que yo no coincido con la norma, ¿verdad? Ajá. Porque la prescripción existe para dar seguridad jurídica. Yo no puedo deber para toda la vida. Una espada de Damocles. Sí, no, la filosofía del derecho lo que te dice es eso. La prescripción existe para dar seguridad jurídica. Es el mismo código. Pero efectivamente, como tú dices, las obligaciones de la seguridad social por ese decreto son imprescriptibles. Y su ley orgánica tiene la ley orgánica de un rango de la pirámide de Kelsen. Sí. Y entonces, y es su ley orgánica la que lo dice. Es importante conocer esos detalles porque, como decía el profesor, en los detalles está metido el diablo. Es que yo no había leído que eran imprescriptibles. Entonces ahí vienen los clavos. ¿Por qué me persiguen hasta ahora?
Sí, adelante, Tomemos, maestro. tomemos en cuenta el artículo 52 del Código Tributario que habla específicamente de la prelación. Y ahí donde lo que decía el profesor Edith. La obligación tributaria goza de privilegio general, dice el artículo, sobre todos los bienes y rentas del contribuyente responsable. Nótese aquí que la ley tributaria ya no te habla de accionista ni de socio. Aquí ya los conceptos son distintos. Contribuyente y responsable. Yo voy detrás del contribuyente y el responsable, el que calce con la ley. Y tendrá la prelación sobre las demás obligaciones y ahí está la excepción. Tiene prelación sobre todo, pero hay algunas excepciones. Y fíjense que coincide pues con el Código Civil. Lo garantizado con derecho real, pero pone también una condición que no pone el Código Civil. Y dice, siempre que éste se haya constituido con anterioridad por lo menos 6 meses de la exigibilidad de la obligación tributaria. Esto quiere decir de que yo como accionista me voy a gravar con una hipoteca el edificio para bypassear la obligación tributaria 2 o 3 meses antes de liquidarme. Podríamos estar ante una liquidación fraudulenta inclusive. Entonces la ley prevé ese asunto. Luego dice las pensiones alimenticias y los salarios, cualquiera que fuera su fecha. Ahí sí dice cualquiera que fuera su fecha. Le da esa categoría. Y por último, dice el Código Tributario, en caso de concurso, quiebra o suspensión de pago, el crédito fiscal será un crédito privilegiado. Ya hablamos un poco de la quiebra, pero quisiera explicarle un poco de la suspensión de pago. La suspensión de pago es otro aspecto jurídico, el cual se debería de tomar en cuenta cuando leemos el Código Tributario. La suspensión de pago es como una protección jurídica que el quebrado o el que suspende los pagos, por decirlo así, porque prácticamente no necesariamente puede estar quebrado, sino que el que suspende los pagos a sus acreedores en los tiempos que está obligado, puede pedir y tiene los suficientes bienes para responder, pero él ha suspendido los pagos porque no tiene liquidez. Entonces, y para evitar la ejecución de los acreedores, va y le pide a un juez la famosa suspensión de pago. El juez analiza a ver si se la da o no se la da. Pero eso no para las ejecuciones con garantía hipotecaria, dice el Código de Comercio. La suspensión de pago es para... Podría ser también ahí, creo que hay un artículo ahí en la... que podría cancelar las obligaciones con bienes también. Sí. Con bienes, es decir, la empresa tiene bienes, podrían ser inventarios, casa o lo que sea, dependiendo del monto de la deuda. Puede ser un canje que le llamamos nosotros popularmente, cancelando la deuda tributaria de bienes de la empresa. Así es. Exactamente. Los bienes, todo lo que esté en el comercio y tenga valor económico puede ser susceptible, tiene poder liberativo. Lo que dicen, eso me puede liberar de una obligación. El dinero tiene poder liberativo. Los bienes tienen poder liberativo. Todo lo que sea susceptible esté en el comercio y pueda ser canjeable, ¿verdad? Y medible, ¿verdad? Bueno, esos son los aspectos que queríamos tomar en cuenta en el Código Tributario. Ahora miremos algunos posibles. La lámina dice algunos posibles, porque pudieran haber otro tipo de escenario que los colegas hayan estado en esas situaciones. Pero prácticamente vamos a señalarle algunos posibles. Uno, en base a la experiencia. A mí me ha tocado hacer disolución de sociedades que no han tenido operación. Llegan al despacho, le constituimos la sociedad, le hacemos todo, y esa sociedad fue constituida para determinada actividad económica. Recientemente tuvimos ese caso. Y 2 años después nos llamaron de Alemania y nos dijeron, queremos cerrar la sociedad. Esa sociedad no operó ni siquiera se dieron a hacer pues, recibos y facturas. Entonces, ¿cómo procede esa disolución? No es receta de cocina, práctica, por eso les ponemos, en la práctica se ha librado certificación CPA, dando fe de que los registros no muestran operación. Aquí es importante hacer un llamado o sonar una campana. La certificación de CPA, y para que los colegas pues tengan a bien esa recomendación. El lenguaje de la certificación CPA para mí debería ir orientado a que los registros no muestran operaciones. No muestran operaciones en los libros. No puedo decir yo que no ha hecho operaciones económicas, porque entonces me estoy echando una responsabilidad enorme. Sí, porque pudieron haber operaciones descubiertas, porque ahí no registraron los libros. A mí me parece haber leído una certificación de un colega, pero no recuerdo cuánto, dónde, pero me pareció haberla visto, y por eso es importante señalar ese punto, de que el lenguaje de la certificación CPA en este tipo de
de disolución de sociedades anónimas que no registran operaciones, hay que ser cuidadoso con la terminología, los términos del párrafo. En este caso solo se procede a disolver. ¿Qué voy a liquidar? No hay nada que liquidar, solo se disuelve la sociedad. Por eso los procedimientos que efectuamos nosotros, estamos hablando desde la experiencia propia, ¿verdad? No lo estoy tomando de una lista de checklist que se debería de hacer eso. No es libresco, no es un ejemplo libresco. No es un ejemplo libresco, exactamente. Es experiencia. Es experiencia. Hemos redactado el acta de Junta General de Accionistas donde se decide la disolución. Se inserta la certificación CPA y se decide sobre la custodia de los documentos, los poderes para hacer los trámites y demás actos necesarios para el cierre y la extinción. Al ver ese párrafo a mí me viene a la mente dos cosas. Yo debería de tener dos certificaciones de CPA. Una certificación de estado financiero de disolución y una certificación de estado financiero de liquidación, que es con las cifras en cero. ¿Es correcto eso o tú lo ves de otra manera? Bueno, yo lo que veo ahí es que no tenemos estado financiero porque... No en este caso, pero en términos generales, si yo tuviera, sí. Debería de tener dos certificaciones. Pero podría haber una certificación ahí del libro, ¿verdad? Cuando se va a cerrar las operaciones, porque tiene que haber asentado un acta para el cierre de operaciones de los dos. Sí, lo que pasa es que para el libro de acta es la notarial. Correcto, pero puede certificar el libro de acta también, exactamente. Una certificación de certificar que el libro de acta está insertada la liquidación de parte de la solicitud. Perdón, presidente. Sí. Por favor, cierren el micrófono que tenemos feedback acá. Gracias. Porque para tomar esa decisión tuvieron que haber registrado un acta en la decisión. Sí, todo esto que ustedes ven que están en acta. Pero lo que dice Ricardo es cierto. Cuando vos tenés estado financiero y agarrás el balance inicial, ese es el balance a liquidar. Tiene un capital. Ese tiene una certificación. Y una vez cuando ya está el balance liquidado, tiene otra certificación, que es el ejemplo que vamos a ver seguidamente. Esa ha sido mi práctica. Cuando yo he hecho esto, yo he puesto dos certificaciones. Porque además tiene algo de buena fe y de transparencia también, del principio de transparencia, de decir a los socios, a partir de esta certificación del CPA, es que se va a comenzar a liquidar. Y una vez que se liquidó, es decirle a los accionistas o a los accionistas que eran, decirle, aquí está liquidado ya, y aquí está en cero la cuenta. Certificado, exacto. Sí. Y debería de insertarse, como tú dices, en las actas notariales para disolución y liquidación. Disolución, van a insertar. Una pregunta aquí, Ricardo. Sí. Que buena, pues, importante. Y todas son buenas, ¿verdad? Pero esta es relevante. Paola Rodríguez dice, buenos días, dice, sucede que una empresa se liquidó primero y después llegó la DGI a realizar auditoría. Sacó reparo. ¿Es correcto ese reparo? La empresa no existe. ¿Ya? Es la pregunta. Es decir, la repararon una vez que se liquidó. Pero lógicamente si la repararon es porque quedó algo pendiente, ¿no? Ahí donde estábamos hablando de la recomendación previa a la liquidación, se recomienda la auditoría, el nivel de cumplimiento tributario que tuvo esa sociedad, porque por el hecho de no haber registrado una obligación tributaria no significa que no exista. Claro. Puede ser de que está mal registrada. El ejemplo del inventario, don Eddy. Vino usted y calculó el impuesto del IVA sobre el valor del inventario y dijo, aquí está el IVA y yo voy al costo. Entonces viene la DGI y le dice, no señor, usted me tuvo que haber hecho de esta manera. Entonces ahí hay una contingencia tributaria. ¿Es correcta? En este caso, el ejemplo que estoy poniendo, sí es correcto. La obligación es... Ahora, si llega 6 años después, 4 años después... De la liquidación es prescriptible porque la obligación... Pero si llega antes de los 4 años, buscan al beneficiario final. Dentro de los 4 años todavía persisten las obligaciones tributarias, pero si se aparece en el año quinto, yo invoco la prescripción. Y con eso no estoy incitando al no pago de los impuestos. Aquí todo lo contrario, estos ejercicios son para que nuestros colegas nos enriquezcamos en la práctica y hagamos las cosas lo mejor que podamos. Porque se está insertando. Sí, como usted dice, maestro, es bien importante dejar bien claro, ¿verdad? Que esto es desde la perspectiva de la experiencia del expositor, ¿verdad? Pudiera haber otras maneras de hacer las cosas, no hay que encasillarnos, ¿verdad? En que esto es lo único que podemos hacer, no. Efectivamente,
Es lo que nosotros hemos vivido y es lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Pudieran haber otras maneras de hacerla, ¿verdad? Como usted lo puso ahí, algunos posibles escenarios. Algunos posibles Son escenarios. posibles escenarios. Pudieran haber otros escenarios, ¿verdad? Que no lo estemos tomando en cuenta. Esto es desde el punto de vista de la experiencia nuestra, de lo que hemos tenido, lo que hemos conocido, lo que hemos ejecutado. Seguidamente, después que hacemos el acta de Junta General de Accionistas, libramos la certificación notarial, a la que se refería el profesor Reddy. Decía, libramos una certificación notarial, ¿y para dónde va? Va para la publicación de la Gaceta, no va directamente al registro, se publica en la Gaceta, y se tiene que llevar la certificación del acta en físico y electrónico. A mí me sucedió, es que el que se quema con leche aprende a soplar la cuajada. Entonces vine yo, llegué con mi acta de disolución y me dice, ¿y el electrónico? Ah, no lo tengo. Y pues tiene que traérmelo, no se lo voy a recibir. Voy de vuelta a mi oficina a llevar el electrónico y así, pues ahí vamos aprendiendo, ¿verdad? En el asunto. Somos humanos. Y luego, una vez de que la publicación de esta Junta General de Accionistas, o sea, esta acta, es publicada en la Gaceta, la ley te dice, espere 3 meses. Y tiene toda lógica que la ley te diga, espere 3 meses antes de ir a inscribir al registro. O sea, vaya a inscribir el acta de función de esa persona moral. ¿Por qué? Porque durante esos 3 meses, publicada en la Gaceta, pudiera alguien tener interés directo o indirecto en eso y intervenir a tiempo. Como lo hizo la administración tributaria, dice, se liquidaron, voy a auditarlos, a ver, ¿es correcto ese reparo? Si es correcto, sí. Si es incorrecto, no. Eso es dependiendo del tipo de transacción que les encontró y el soporte, ¿verdad? Entonces, una vez de que la publicación de la Gaceta sale, esperamos 3 meses y dentro de la Junta General de Accionistas, como decíamos, se conceden los poderes especiales necesarios y en este caso delegar a una persona para que acuda ante notario y pida la protocolización de esta acta. O sea, se inserte en un instrumento público. Se inserta en un instrumento público y además de eso le adicionamos la publicación de la Gaceta dentro de la escritura pública, relacionamos la Gaceta. Y ya llevamos la escritura de protocolización de acta de disolución a inscribir al registro. En algunos casos no hemos tenido ningún problema. Llevamos, le entregamos e inscriben la disolución. En otros casos nos dijeron, tráigame la certificación CPA en físico. Pues si te insertan, el notario le insertó, no se le inscribo. Entonces, ahí está, pues la certificación CPA. Y en otro caso creo que nos dijeron, tráigame la Gaceta. Aquí está, pues también la Gaceta. En otros casos no, ¿verdad? Entonces, eso va en dependencia. Porque eso se maneja bastante discrecional. Entendería yo que no hay como una especie de reglamento del registro público mercantil que te diga para este procedimiento de disolución o liquidación, usted debe de traer esto. Depende de quién te atiende al final. Es probable, mira, hay unas prácticas de colegas que se maneja eso, pues de que en algunos registros le exigen unas cosas y en otros registros le exigen otras cosas. Pero es parte del sistema, ningún sistema es perfecto, ¿verdad? Pero ese es el que actualmente... Ese es el que tenemos. Ese es el que tenemos y realmente que hay que cumplir con la ley y la norma. Aquí nosotros, desde el Colegio de Contadores Públicos, incitamos al cumplimiento tributario de la norma. Y si hay algunos escudos fiscales, utilizarlo dentro del marco legal. Porque mal haríamos incitar a utilizar algunas prácticas que realmente te conlleven a una contingencia tributaria, ¿verdad? Entonces estamos mal asesorando a nuestros clientes, ¿verdad? Ese es un ejemplo, el más sencillo, pues, que aunque ya miré que no es tan sencillo en base a tus comentarios. Para mí que era más sencillo. Y luego el cierre de las obligaciones tributarias y los demás actos necesarios. Allí concluye. Ahora miremos el segundo. El segundo podría ser una sociedad anónima con pocas operaciones, o sea, no tan compleja, que también ya las hemos hecho. Lo mismo, nada más que ahí es donde teníamos una diferencia de criterio. Pero no de criterio, porque en el caso anterior no tenemos estado financiero. No se movió ni siquiera un dólar, un cordo. En este caso sí tenemos un balance general, no con operaciones complejas. Posiblemente no estoy hablando con operaciones mínimas, estoy hablando de operaciones, pueden ser cantidades fuertes, pero no son complejas. Tenés 2 millones de Córdoba, 10 millones de Córdoba en el banco, pero las operaciones de pasivo y activo pueden ser de partes relacionadas y cuestiones que puedas liquidar en el momento. Es de fácil manejo, pues. Que solo tengan operaciones de que el socio prestó, el socio se adelantó y entonces es fácil de liquidar ese tipo de sociedad porque es decisión de ellos, ¿verdad? Entonces,
Los procedimientos, los mismos, siempre se elabora el acta de junta de disolución, nada más que aquí se le agrega la palabra liquidación. En el anterior caso no había nada que liquidar. En este caso sí tenemos algo que liquidar y se inserta el estado financiero cuando es factible la liquidación, o sea, cuando es factible, cuando realmente la posición económica de la empresa, vos decís, bueno, sentémonos, aquí la cuenta por cobrar es tuya, la cuenta por pagar es de él, entonces liquidémosla. O sea, no es compleja, pues, la situación, pero lo estoy hablando de cara a tercero, ¿verdad? De cara a tercero. Si el Estado es uno de los acreedores, pues entonces los accionistas responsables deberían decidir y no tomar el dinero para cubrir esa obligación tributaria, sino repartirse después del cumplimiento de las obligaciones tributarias. El curso sigue el mismo, se manda a publicar a la Gaceta y se protocoliza 3 meses después del acta de disolución que se hace referencia. Tomemos en cuenta de que dentro del acta de disolución se incluye la liquidación, porque es práctico, pues es algo que podemos, sí. Y por último, el cierre de las obligaciones tributarias y demás actos necesarios. Este cierre último, el F de Reinaldo, cierre de obligaciones tributarias y demás actos necesarios. Es decir, esto se hace una vez que ya cumpliste todo el procedimiento, ya lo publicaste en la Gaceta, ya hiciste todo el procedimiento. Entonces, ya notificamos todo, ¿no? Además que apagaste todo, ¿no? Por supuesto, porque no va a ser un cierre con obligaciones pendientes. Este es el último paso para que ya la sociedad quede totalmente cerrada. Sí. En la práctica eso es lo que hemos hecho. Lo hemos dejado como último paso para ir a hacer un procedimiento de cierre, obviamente, como usted dijo, pagando todas las obligaciones tributarias, y hay un procedimiento allí que se puede hacer, inclusive se puede hacer en línea. Sí, pero es que es lógico, ya creo que sí se puede hacer en línea el cierre, solicitar el cierre, ¿verdad? Y ellos hacen su revisión, ¿verdad? Inclusive puede estar sujeto a una revisión ahí en ese momento. Están sujetos a revisión. Una revisión, una auditoría. Así es. ¿Verdad? Sí. Una operación, haría tus operaciones para compañía, a ver si sus operaciones tributarias han sido cumplidas ahí. Claro. Sí. Entonces, ahí es cuando informa sobre todo lo que pasó ya, ¿verdad? Señores, ya está activada. Entonces, ellos todavía tienen la facultad de hacer la revisión. Tienen todavía la facultad de hacer la revisión final, exactamente. Pasemos al caso de operaciones complejas. El último caso, pues, o escenario posible, es de que la sociedad tenga en su balance a liquidar operaciones complejas. O sea, no es factible que en la misma acto jurídico de disolución se liquiden los socios. Tenemos una serie de obligaciones y si ustedes se fijan, los pasos recomendados son los mismos. Certificación de estado financiero, cifra, y aquí es donde realmente, cuando uno se enfrenta a un tipo de operaciones complejas, es válido, pues, de que pidamos todas por el bien de la sociedad, inclusive, no es por nosotros también, o sea, por protección del profesional, pero por el bien de la sociedad, en el sentido de que midamos las debidas contingencias, no solo tributarias, sino que contractuales, etcétera. El acta de disolución se procede con el mismo paso. Siempre se decide la disolución y se decide la liquidación. Se insertan los estados financieros, los poderes, todos los mismos pasos. Nada más que aquí, la liquidación se debe nombrar a los liquidadores. Ya aquí ya estás nombrando a los liquidadores porque vas a un proceso de liquidación, porque tenés que ir a vender, a cobrar, a liquidar, a pagar, etc. Entonces tenés que nombrar a los liquidadores y ahí es donde ya se aparta el gerente administrativo o el apoderado general de administración que ha conducido los negocios. Y ya los liquidadores se hacen cargo y son los verdaderos mandatarios administrativos. Luego se libra la certificación notarial y siempre se lleva a publicar a la Gaceta porque es válido y es aconsejable de que se publique este tipo de maniobras o procedimientos societarios, porque cuando una sociedad tiene operaciones complejas, la ley te manda que publiques esa situación para que alguien que pueda tener interés directo o indirecto, pues pueda hacer sus procedimientos o sus reclamos debidos. Si realmente no es. También dice, bueno, una respuesta. También dice qué pasa con las declaraciones de impuestos ya que toma tiempo en el
proceso legal sobre la disolución de las sociedades. ¿Cuáles serían las acciones a realizarse ante las entidades gubernamentales tributarias para no seguir declarando? Es decir, es que deja de declarar hasta que ya le informa. Hasta que ya... Al final, lo que estábamos viendo en la F, en el F. Exacto. Mientras tanto, seguirá declarando el cero, pues, que la obligación está abierta todavía ante las instituciones. E inclusive, si comenzás a hacer liquidación de inventario, puedes continuar con un cierto personal, tenés que estar declarando normalmente hasta que vos tengas un cierre. Tus obligaciones son. Excelente, pero disculpe, maestro, yo creo que a él le hace falta, o ya termino para contestar las preguntas, las dejamos de último, las preguntas. Bueno, está bien. Por favor, para que él pueda concluir con Bueno, podemos continuar, sí, podemos continuar. En el caso de las operaciones complejas, lo que aquí lo que se quiere dar a entender es que el proceso de liquidación ya no se puede hacer dentro de la declaración de disolución o la decisión de la toma de disolución, sino de que ya se nombran liquidadores, se entra un proceso de liquidación, el cual puede llevar cierto tiempo hasta que se concluyan con el pago de todas las obligaciones y se pueda llegar a un balance general liquidado, Ricardo. ¿Ah? Un balance general liquidado. Que ven cero. ¿Qué es el que ven cero? Es el balance general, con un informe de los liquidadores. Con un informe de los liquidadores, interesante. No hay un modelo de eso. Podemos encontrar varios modelos, ¿verdad? Allí, pero no hay un texto oficial. Es práctica. Es práctica, eso va en dependencia de cada uno de ellos. Aquí viene un ejercicio que consideramos pues oportuno porque queremos ver, como el título se llama Aspectos contables de una disolución y liquidación, pusimos un balance general bastante cargado, bancos, cuentas por cobrar, inventario, anticipo de retenciones, activos fijos y una serie de pasivos circulantes, pasivos a largo plazo, etcétera. Ahí le pusimos una variedad, las cuales vamos a tratar de resumir. Este es un modelo de certificación de estado financiero bastante sencillo, pero no necesariamente que debe usar. Eso del tema del modelo de la certificación podríamos dejarlo para el contenido, pues, o la forma para otro, y lo que queremos es más o menos orientar un poco, en base a nuestra experiencia, cómo lo hemos venido haciendo. Entonces, una vez que ya tenemos el orden de prelación de las obligaciones, bueno, ya decimos, bueno, tenemos en prelación los salarios, tenemos en la cuenta de banco tanto y vamos a cancelar 600,000. Después que pagamos los salarios, queda un saldo de 600,000. ¿Qué pasa con los impuestos retenidos? Eso puede responder un poco a la pregunta de la colega. Y dice, yo ya estoy en proceso de liquidación. ¿Debo seguir declarando? Claro que sí, porque yo cuando estoy pagando estos salarios en un proceso de liquidación, yo retengo impuestos y los tengo que enterar en los términos y plazos que establezca la legislación tributaria. No me altera el proceso de liquidación el cumplimiento corriente de las obligaciones tributarias. Y el aspecto contable es muy sencillo. Sale de banco, cargo a salarios por pagar. Ese es un aspecto contable de la liquidación. Para ir un poco más, porque son aspectos que manejamos los contadores públicos, en los registros contables, pero es bueno pues mostrarlo de qué forma es que lo hemos conducido. Pues aquí tenemos préstamos por pagar con garantía hipotecaria. Retomamos la lista de los pasivos en orden de prelación y decimos, tenemos un crédito hipotecario. Tenemos 600,000 en el banco, vamos a cancelar la garantía hipotecaria y nos quedamos con banco en cero. Entonces, préstamos por pagar, banco, sencillo, y no hay ninguna complejidad contable. Luego decimos, seguimos en el orden de prelación, dice, y tenemos aquí las cuentas por cobrar. Ya nos quedamos sin dinero, vamos a calcular porque tenemos 150,000. Si recuerdan en el balance que les mostré al inicio, hay una cuenta por cobrar por 150,000. Posiblemente la cobranza se haga difícil. Decidió la empresa, en este ejemplo, irla a vender a un factoring. Factoring le dice, yo te la agarro, pero te la tomo, pero menos el 25%. Entonces, va de viaje, dame 112,500 porque necesito fondos para comenzar a liquidar. Y aquí hay un aspecto contable muy particular, que es el que queremos señalarle a los colegas. Que yo ya no voy a llevar esa comisión de factoring a los resultados, porque yo no estoy operando. Lo que yo lo llevo es contra la utilidad o pérdida del ejercicio acumulada, porque lo que estoy liquidando es una masa. Obviamente que para efectos de la declaración del IR, yo debería de hacer mi declaración conforme establezca la ley de concertación tributaria. Pero aquí yo lo que estoy es liquidando un balance para llegar a un balance en cero liquidado. ¿Verdad? Entonces aquí hay una particularidad contable que es la que deberíamos de expresarle a los colegas a cómo lo hemos hecho nosotros y cuál es el argumento que tenemos de por qué hacerlo de esa forma. Yo estoy liquidando un balance y llegar a un balance general liquidado. No estoy haciendo un estado de resultado porque las operaciones mercantiles se suspendieron.
Luego continuamos con la operación y cancelar garantías, proveedores que tenemos garantías mobiliarias. Ahora el registro público se llama Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil y de Garantías Mobiliarias. Y con lo que mencionaba el profesor Edwin, y beneficiario final. Entonces ya el título ya parece que va a ser un párrafo. Es un libro, ya el título. Entonces, si notamos en esta partida contable, no, las retenciones sí se ponen en un pasivo porque es una obligación tributaria que se tiene que enterar al fisco, no se entra en la liquidación de la masa. En cambio, el otro registro sí, porque es un costo que tiene que asumir el accionista. Aquí sí se crea el registro de la retención de IR por pagar y se tiene que enterar y liquidar conforme a la legislación tributaria corriente. Ese es un aspecto importante, la diferencia entre el asiento anterior y este asiento. Es importante de señalar, ¿verdad? Todavía nos queda ahí una nota, que los proveedores con garantía mobiliaria nos queda con un saldo de 37.500. La idea es esto, de ilustrar diferentes manejos contables de ciertas transacciones. Aquí lo que estamos diciendo es que el tema de los inventarios. Tenemos proveedores, le demos a los proveedores 220.000 y tenemos inventario por 370.000. Ahora viene el proveedor y se aprovecha y te dice, te lo voy a recibir con un 40% menor de su valor. Bueno, dice, necesitamos salir de esto. Le entregas el inventario y si notan ahí la partida contable, el IVA por pagar se tiene que calcular. ¿Por qué? Porque es un hecho generador del impuesto al valor agregado. Y los 370.000 le agregamos el valor, el margen de ganancia o de comercialización que ha tenido la empresa durante un periodo cercano, para efectos de que el IVA se calcule en base a como establezca la ley. ¿Verdad? Y allí la diferencia o la pérdida y ganancia que tengamos de esta transacción, yo no la voy a llevar a resultado. Yo la voy a llevar contra el balance general, utilidades acumuladas, dice utilidad del ejercicio, pero debe ser contra el patrimonio. La cuenta de utilidad del ejercicio es parte del patrimonio, de la cuenta del patrimonio. No puedo estar llevando ganancias y pérdidas porque no estoy operando, estoy liquidando. Sí, me recuerda que, y ahí, presidente, yo no sé si usted lo maneja de otra manera, pero la NIF para pymes ni las NIF integrales tienen una norma para liquidación de sociedades, porque recuérdese que el principio es que esté el negocio en marcha. Si no hay una norma, pero sin embargo creo que los mexicanos estaban en un proceso de ocultación de una NIF, de una norma de información financiera para disolución y liquidación de sociedades anónimas. Creo que está el proyecto ahí en la página del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, aunque no hay nada oficial, ¿verdad? Hasta el momento al menos, y voy a hacer la excepción que dice René Descartes, que René Descartes dice que por el hecho de que no lo sepa no quiere decir que no exista, y entonces me curo en salud, ¿verdad? Diciendo eso. Muy bueno. Cuando el negocio marcha, pero también con los ejemplos anteriores que señalaba Reinaldo, donde no había ningún movimiento, por ejemplo, la empresa que no nació, pues no naca, esa empresa pues, no se sujeta a ninguna norma porque no nació, no funcionó. Simplemente se cerró y se acabó, pues nació, se cerró y se acabó. Así es. No hay nada que liquidar. No hay nada que liquidar. Y se continúa, ¿verdad? Con las partidas. Esta partida contable es cuando, bueno, la sociedad aquí en este caso le mete mano a los terrenos y a los edificios, ¿verdad? Entonces su valor en libro, según el balance general que les presenté anteriormente, son 900.000 córdobas, pero por lo general un edificio no lo vendes en 900, el valor en libro, siempre tiene un valor superior. Entonces, en el caso que les estoy poniendo, apegándome un poco a la realidad, el valor en libro del edificio y del terreno lo pusimos en 900.000, pero según un avalúo que hizo una empresa que se dedica a eso, lo evalúa en 1,5 millones. Pero vino catastro fiscal y lo valoré en 1.800.000. Esas informaciones son necesarias para las partidas contables y para ver el tratamiento tributario que se le tiene que dar a la transacción. Bueno, entonces dice el que te compra el terreno y el edificio. Aquí está 1,5 millones, pero como vos tenés que asumir el impuesto de ganancia de capital, de alguna manera podemos tramitar el avalúo de catastro fiscal y llegar y nos dimos cuenta de que el fisco dice que no vale, el valor de mercado no vale 1,5 millones, vale 1.800.000. Entonces calculamos sobre el 1.800.000 la famosa tabla de retenciones definitivas del 1 al 7 y esta partida cayó en el 2. Entonces ahí
esta deducción, por decirlo algo, porque el impuesto se paga cuando va a inscribir. Ganancia, pérdida de capital. Ganancia o pérdida de capital, pero se lleva al patrimonio neto porque es una masa la que estamos liquidando, ¿verdad? Entonces, y se baja el millón y medio, se recibe el millón y medio menos ese dinero y se ve que hay una utilidad contable, porque el valor en libra era 900.000 y recibiste 1,5 millones. Entonces, se acredita contra cuenta de patrimonio, no contra otras ganancias ni nada de eso, porque seguimos está en liquidación y luego sobró dinero de esa venta de los activos fijos y le terminamos de cancelar a los proveedores con garantía mobiliaria. Y por último, tenemos ahí unos pasivos de impuestos según el ejercicio. Y tenemos un anticipo IR, el cual se ordena mandar a pagar con el dinero que se tiene y la partida contable es muy sencilla. Ahora, aquí ya vamos dando información, aquí se está recabando información que se debió haber recabado desde el inicio. ¿Cuál es la composición accionaria de los socios? 40, 30, hay tres accionistas en este ejercicio. Tenemos información y pasemos al tratamiento contable y tributario. Se procede de la siguiente manera: se pagan los impuestos que se tienen que pagar, se aplica el anticipo del IR normal, ¿verdad? Entonces, liquidamos el impuesto, nos aplicamos la retención y pagamos porque ya hay dinero. Se liquidó, sencillo. Y aquí está el balance. Lo mostramos como un balance preliquidado. No es que así deba certificarse, doctor, sino de que es para mostrar hasta dónde vamos con la liquidación. Entonces, y por eso en esta columna le pusimos saldos liquidados, pero deberían de ser preliquidados. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un saldo en banco, tenemos un mobiliario de equipo que no se liquidó, nadie lo compró, nadie, etcétera. Ya no tenemos obligaciones ni pasivos y tenemos una cuenta ahí, una masa de dinero en el patrimonio. Esto ya es fácil de liquidar porque ya solo están ellos solos, los accionistas. Ya cumplieron con todas las obligaciones, inclusive con el gobierno. Y nos vamos a hacer la partida sencilla. Y el socio A dice, me voy a llevar pues ese mobiliario de equipo para que ya no repartamos la plata. Y se reparten lo que queda. Ahí está la partida contable. El capital social de 100.000 córdobas se le devuelve a cada uno de ellos. Logró sobrevivir, pues en este caso, los 100.000 córdobas, ahí no genera ningún impuesto. Yo le estoy devolviendo el valor de sus acciones. Sí, gracias. Pero como se están repartiendo el excedente de ese capital social, que es la masa que quedó, ahí sí les cae 15%. el 15% de los dividendos y tienen que provisionar y enterar ese 15%. Ese es el último pago, es el que apagó la luz. Y luego tenemos el famoso balance liquidado que nos hablaba el doctor al inicio, ¿verdad? Y por último, pues para que pues, entremos a las preguntas, los cierres de la DGI, pues esta es una lista que en base a la práctica también la hicimos, se puede hacer en línea. En la página de la DGI, hay un instructivo, en la BEC hay un instructivo. Se debe estar solvente, como usted mencionó. Si está insolvente, no te van a cerrar las obligaciones. Se llena el formulario electrónico y hay una revisión cruzada de los accionistas. A ver, Eddie, Reinaldo y Ricardo son los accionistas de esta sociedad. Ahora, revisame a Ricardo en qué sociedades está. Ah, está en la sociedad XYZ y esta está insolvente. Nos para el cierre de la obligación. Esa es una práctica que está haciendo la DGI, porque es una práctica que de cierta manera se justifica porque hay accionistas pues, que por un lado no cumplen sus obligaciones, pero quieren cerrar esta sociedad. Quieren cerrar y seguir declarando de cero. Y quieren seguir declarando de cero. Eso no se puede, ¿verdad? El gobierno tiene un gasto público que tiene que cubrir. Pues aquí el tema es cumplir con la legislación y hacer las cosas de la mejor manera que se pueda. Legal. Y con la alcaldía me encontré que nos presentamos a hacer un cierre recientemente, hicimos un cierre de una subsidiaria alemana. ¿Y cuáles son los requisitos para cerrar? Nos dieron una hojita así, y yo lo puse en el primer paso: solicitud de cierre, me dice. Haga la solicitud de cierre, tráigame el cierre de la DGI, me dice. Ellos mismos te dicen, tuvo que haber cerrado primero la DGI. Tráigame el cierre de la DGI, compre un formulario que vale 17 córdobas. Tráigame la última matrícula. Si tiene usted permiso de la policía, del MINSA, me lo tiene que traer clausurado. Y le vamos a mandar copia de fiscalización, ¿yo? Por si las moscas. Sí. El segundo paso es que nos llamó el departamento de fiscalización y nos pidieron los libros, las facturas, los recibos y toda una fiscalización, pues para podernos cerrar las obligaciones.
ahorita estamos en esa fase, en esa empresa, y creo que ya estamos por terminar porque ya tiene como un par de meses, 3 meses que ya fiscalización, le entregamos toda la documentación y estamos a la espera del dictamen. Y una vez que nos den el dictamen, fiscalización de que estamos limpios, el cierre oficial de la sociedad. Ahí tenemos cerradas las obligaciones tributarias y por lo tanto podemos decir de que estamos ante un trabajo de disolución, liquidación, cierre de obligaciones tributarias y extinción de sociedades. Con eso podría concluir, pues, Excelente presentación, muchas gracias, maestro. Si gusta, podemos atender las preguntas que le han hecho acá nuestros colegas. Ya no hay tiempo, sí. Dice, bueno, dice acá Alicia Borges, cuando la sociedad hay 6 socios, 2 de ellos anuncian que ya no serán parte de la sociedad, ¿qué debe de hacer jurídicamente? Cuando en la sociedad hay 6 socios, dice, 2 de ellos anuncian que ya no serán parte de la sociedad, ¿qué se debe de hacer jurídicamente? Yo lo que entiendo es que podría haber una cesión de derechos, ¿verdad? Ceder o vender su derecho accionario, eso es lo que la lógica me diría, pues, porque nadie se va a ir dejando su derecho, ¿verdad? El derecho no depende exacto de las condiciones. Es bien amplia la pregunta, Alicia, saludos. Eso es lo que le puedo decir yo. Dice Paola Rodríguez, buen día. Dice, sucede que una empresa se liquidó primero y después llegó la DGI a realizar auditoría, sacó reparo, ¿es correcto ese reparo? La empresa no existe. La empresa... Sucede, dice que una empresa se liquidó primero y después llegó la DGI a realizar auditoría. Sacó reparo, dice, ¿es correcto ese reparo? La empresa no existe. Ese ha sido en el proceso de fiscalización final. Sí, pues, Pero tuvo que, para que le hagan reparo, tuvo que haber tenido pendientes obligaciones tributarias. Y ahora, si el reparo es correcto, bueno, depende. Puede tener razón la DGI o no puede tener razón la DGI, dependiendo del caso. Ahora, la sociedad no existe, pero no han prescrito las obligaciones. Y también queda durante ese periodo el que quedó como inscrito como representante legal, acuérdense, los beneficiarios finales, que son las personas, para eso son los registros. Bueno, los registros tienen su función con el antilavado y todas esas cuestiones. El registro de beneficiario final precisamente nace por eso, ¿verdad? Para que narcotraficantes no estén abriendo sociedades en Caimán y después abren una más y después vienen una sociedad en Nicaragua. El registro de beneficiario final viene persiguiendo la identidad de la última persona, ¿verdad? El registro de beneficiario final no necesariamente yo lo vincularía pues con la obligación tributaria. La administración tributaria para eso registra un representante legal. Claro. Y ese representante legal, su mandato termina, hay un periodo de que su mandato ya termina la obligación de él, y si durante ese periodo está localizable el representante legal, es a él el que lo busca. El que lo persigue. Y el que lo persigue. Si ser representante legal de las empresas, ante las administraciones tributarias, es una gran responsabilidad. Estamos de acuerdo. Walter Romero, saludos Walter, dice buenas. Indicaba que cuando hay inventario, la renta ha hecho reparos, porque los bienes se tienen que vender al costo con su margen de ganancia. Pero si es por ello que al final cierra la empresa, no va a vender sus productos en tiempo. Además, según el artículo 146, numeral 1 de la LCT, dice, establece que se puede vender al costo o mercado el más bajo. ¿Cómo podría entonces haber reparos al respecto? Bueno, los reparos yo los he visto. Cuando vos vendés al costo, los reparos son inminentes. Tengo una cierta cantidad de reparos donde la DGI te dice, no puedes vender porque lo que pasa es que la norma no especifica que le da el derecho a la administración tributaria, pero sí también el Código Tributario también le da el derecho y dice, las transacciones se presumen a su valor de mercado. Artículo 2 o 3. Que es un principio de mercado activo. Es el principio de mercado activo. Exactamente. Ahorita aprovecho de hacerle publicidad, ya que estamos en el área de los comerciales. Hay una aplicación que se llama Nica Tributos, de la cual no soy yo el autor, aclaro, pero aparece ahí mi imagen, porque yo soy el asesor de los jóvenes emprendedores que desarrollaron esta aplicación, y ahí pueden encontrar ustedes la legislación vigente. Y en el Código Tributario, específicamente en el artículo, es bien usado ese artículo, porque para
todas las obligaciones tributarias y derechos causados durante la vigencia de disposiciones que se deroguen de manera expresa o tácita y que estén pendientes deberán ser pagadas cuantías por oportunidad que establecen dichas disposiciones. No, hay un artículo más específico que habla de que se tienen que realizar las actuaciones de valores establecidas en este código referidas en el mantenimiento de valor. Se realiza la hay un artículo que establece de que es el valor de mercado. Es el valor de mercado. Se presume valor de mercado. Excelente, gracias. Ruth Paola Granera, saludos Ruth, buenas tardes. Pero si es un caso de liquidación de sociedad por quiebra o falta de fondos, ¿cómo se pudiera cubrir una auditoría? En este caso, ¿cuáles serían las primeras obligaciones a cubrir? Bueno, cuando es por quiebra, al inicio de la conferencia dijimos de que no íbamos a tratar el tema de liquidación por quiebra, pero cuando es por quiebra, eso ya es un proceso judicial. Y el artículo 52 que le citamos en la presentación, no leímos la última parte de ese artículo, y ahí dice de que la autoridad judicial pedirá a la administración tributaria la lista de las obligaciones pendientes y en base a la ley él va a liquidar. O sea, ya ni los liquidadores intervienen en una quiebra. Los dueños no nombran un liquidador. En quiebra dolosa. Puede ser quiebra dolosa o puede ser quiebra fraudulenta. Dolosa es la fraudulenta. Exacto. Pero la quiebra culpable, que es la negligente por los malos administración, puede ser es en sede judicial, y el que decide ahí son el judicial con los auxiliares que él ponga. Puede nombrar liquidadores y administradores mientras se liquidan todas esas. ¿Cómo se va a cubrir una auditoría si estamos en quiebra? No hay auditoría, nos vamos con los registros y con los medios de prueba que los acreedores están aportando. Sí, muchas gracias. Allá dice, ¿puede contestar esa pregunta usted, presidente? Presentación muy importante en nuestro ambiente, por favor pueden enviarla a nuestro correo. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a subir a la página del colegio el material o cómo se va a distribuir? Enviar a los correos es difícil, ¿verdad? Porque es difícil, pero sí a Reynaldo no nos autoriza, porque tenemos que contar, ¿verdad?, con el ponente, ¿no? Claro que sí. Si nos autoriza Reynaldo, con mucho gusto la subimos a la página del CCPN. Se va a subir a la página del colegio, entonces el material y la conferencia. Reynaldo, oficialmente la vamos a subir esta presentación apenas en CCPN. Bueno, es una contribución a la profesión. Muchas gracias, maestro. Bueno, Donald ya escuchó, ¿verdad? La vamos a subir ahí y resto de colegas. Se va a subir a la página del colegio, tanto la presentación como el material. Javier Antonio Duarte, saludos Javier. En relación al artículo 270 del Código de Comercio y de manera preventiva, ¿qué se le puede recomendar a nuestro cliente cuya sociedad anónima nació y se mantiene con un mínimo de 2 socios? Bueno, eso es una práctica común. Lo que recomendamos cuando se nos consultan esos casos es que le den una acción a un tercero. O sea, ceder una acción a una persona para que cumpla el requisito. Una acción no te va a dar vuelta a la balanza, no tiene ninguna decisión. Ok, perfecto, muchas gracias. Norlan Gaitán, luego de liquidar la empresa en el registro público, ¿en cuánto tiempo debe reportarse a la DGI? Inmediatamente. Inmediatamente, Norlan. Alicia, que quiera hacerlo, porque después del registro ya puede dirigirse a la DGI. Alicia Borges, si ellos solo avisaron que ya no continuarán, uno de ellos era de administración y la otra persona ayudaba a la administración. La situación de la empresa es difícil, está en punto de equilibrio, no hay utilidades. No sé si logra, yo no le comprendo su punto, pero no sé usted. Sálvese quien pueda, según eso. O sea, los socios abandonaron la empresa y se fueron, eso es lo que le entiendo. Y uno de ellos tenía a cargo la administración y otro tenía a cargo, o sea, ellos estaban operando la empresa y se fueron y la abandonaron. No se fueron, dice. Así que no hay utilidad, está en su punto de equilibrio. Bueno, si está en su punto de equilibrio, pues no pagará utilidades, pero pagará las retenciones, pagará sobreventa, pagará todos los otros impuestos. Lo que no pagará es sobre utilidades anuales, pues, ¿verdad? Y si deciden cerrar, los socios sobre la liquidación pagarán sus impuestos, ¿no? Es una fuerte candidata para disolver y liquidar, porque una sociedad anónima, que como una sociedad de capitales, los socios la abren para ganar dinero. Claro, ahí no llega ninguna monjita de la buena caridad. Ahora, puede ser eventual, el punto de equilibrio puede ser eventual, coyuntural, como en los momentos de pandemia. Puede ser transitorio, sí. Comienzo anteriormente, pero
Es allí donde uno entra en el mercadeo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, la sociedad, ese producto no te da dando rentabilidad, pero puede hacer una vinculación, puede hacer inclusión de otro producto para hacerla funcionar. Pues, esa es la dinámica y el arte de los administradores, pues, ¿verdad? Sí. Saber cómo sobrevivir en tiempos de pandemia o en tiempos difíciles, pues no de pandemia precisamente. Cuando está en Crisis general. puede hacer una mezcla de productos, pues, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Es lo que estamos haciendo prácticamente todos los nicaragüenses. Y la empresa que no lo hace, quiebra. Jaime Francisco Benavides, profesores, mi respeto para todos ustedes. Igual, amigos, los respetamos mucho. Hace ya varios años me tocó cerrar una empresa, sociedad anónima, pero en ese momento yo primero cerré con la alcaldía de Managua. Esta me hizo auditoría, me dio un formato de cierre, con eso me presenté a la DGI y procedimos al cierre durante el tiempo que estos se llevaron. Estuve registrando en cero hasta que ellos me dijeron que ya no lo hiciera. Ahora ya cambió, profesores, primero va a la DGI. ¿Comentario, maestro? Bueno, según lo que estamos haciendo nosotros actualmente, y estamos en proceso de nos pidieron primero el cierre de la DGI en la alcaldía. Okay. Te pide en formato, te pide cuáles son los requisitos y te dice primero cierre de DGI. Cierre de DGI. Jairo Silva, en una disolución de sociedad se puede liquidar a los empleados con inventario y se puede pagar a un plazo determinado. Son obligaciones que, si no hay efectivo, te puedes liquidar con lo que hablábamos, de que todo Hay lo que... hecho generador del IVA, sí, en eso. Fíjate que sí, en mi opinión. Hay un hecho generador del IVA. Hay un hecho generador del IVA porque estás enajenando y estás transmitiendo la titularidad de tu inventario, que es el que tenías para comercializar, y es lo que genera. Todo el inventario a la hora de liquidar tiene produce el hecho generador del IVA. Lo que ahí se puede hacer es aplicar un descuento generalizado, ¿no? Existente, pues, ¿verdad? Si ha habido una política de descuento anteriormente en la empresa. Un descuento, sí. Pues un descuento y sobre eso se graba el IVA y se entera y se le vende el producto, pues, te lo entregan. Leustin Eric Levy Lam, saludos hasta Bilwi, amigo, colega CPA, abogado, nos está acompañando el día de hoy. Se mencionaba, dice que las obligaciones de la empresa trascienden a los socios. Entonces pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad anónima y una compañía limitada? ¿Cuál sería la diferencia en su liquidación? Bueno, las sociedades colectivas, en esencia jurídica, deberían de ser que los socios deberían de responder por su patrimonio en las sociedades colectivas. Sin embargo, nuestro Código de Comercio, y no es el único, hay otras legislaciones que también lo establecen, que cuando se constituye la sociedad colectiva, si se le agrega la frase y compañía limitada, responden a todos sus aportes. Entonces, yo tengo unos libros que compré de una doctora especialista en Derecho Mercantil hace varios años que me llamó la atención y estuve estudiando pues la teoría de ella, y ella hacía ese comentario que en Nicaragua pues ella miraba un híbrido de que una sociedad colectiva tenga responsabilidad limitada. Si es una sociedad de personas, todos ellos deberían de responder con su patrimonio personal, y que la legislación le permita poner y compañía limitada para que respondan hasta su aportación. Así está la legislación, y con las sociedades anónimas así lo dice la legislación, inclusive un artículo que citamos establece de que la masa responde hasta las aportaciones de los accionistas. Okay. A menos que haya dolo de un accionista y entonces pues ella personalmente responsable de alguna transacción fraudulenta. Isaac Gutiérrez Sánchez, si ya se liquidó todas las obligaciones y no hay efectivo y surge un reparo, ¿cómo se haría para cubrir esa obligación por reparos? Donde no hay nada, no sale nada. Bueno, habría que ver cómo hace la administración para hacer cumplir su obligación. ¿Y por qué el reparo? ¿Y por qué reparo? Si dos cuentas pendientes tributarias, definitivamente está como bien decía Reinaldo, el representante de la DGI, ese será el que responderá por las obligaciones. Elizabeth Reyes, buenos días. Una pregunta: si en una sociedad anónima de 4 socios en parte iguales, 2 quieren comprarle al otro por X cantidad, ¿pueden obligarlo? Si en una sociedad anónima de 4 socios en partes iguales, 2 quieren comprarle al otro por cantidad, ¿pueden obligarlo?
2 le quieren comprar a los otros 2, solo Ajá. se quieren quedar los otros 2. Bueno, en temas de negocio no existe obligar a alguien a vender sus acciones. Si no las quiere vender, no las puede vender, si eso es... Sí, yo lo que le diría, Elizabeth, hay que revisar también los estatutos, porque lo que normalmente se hace, ¿verdad?, es dar la primacía o el privilegio de compra de las acciones dentro de los mismos socios, ¿verdad? Y si no disponen de ese derecho, pues venderlo externamente. Por voluntad. Y lo que puede ser, lo que se da, y normalmente lo que yo he visto, es que le hacen una buena parada a los socios. Pues, correcto, le por ahí hacen una viene. buena parada y si es llamativo y ellos hacen con buena rentabilidad, pues ellos lo venden. Y si la empresa está produciendo más de lo que le están vendiendo, por supuesto que no le van a vender. Pues. Aquí está la pregunta del millón, que yo ya la quería escuchar desde hace rato y por eso no la hice, ¿verdad? Ahí César Octavio dice, ¿cuánto se puede cobrar de honorarios en una liquidación de una sociedad anónima? Sí, eso va en dependencia del tamaño y la complejidad del trabajo, los recursos que vas a utilizar. Realmente no tenemos como los abogados un código, una ley de arancel de arancel de honorario. Por lo menos no lo conozco, pues yo, de que tengamos... Volvemos a la regla de Descartes. ¿Cuál es la regla de Descartes? Ya lo dije, que el hecho de que uno la conozca no quiere decir que no existe, ¿verdad? Puede... Eso de un horario es totalmente libre, es decir, eso depende de sí, hay muchos, yo le agregaría, ¿verdad, César? Pues que en nuestra práctica depende mucho, ¿verdad? De la organización, el tipo de la naturaleza, la complejidad, el tamaño, distribución geográfica que pudiera tener, las horas a invertir. Evidentemente también hasta es bien feo decirlo, ¿verdad? Pero es que depende mucho a quién también se le va a hacer el trabajo. Esa es una cosa que uno debe de tomar muy en cuenta, ¿verdad? Que es subjetivo, sí es subjetivo, también es un elemento muy subjetivo, pero está, si ustedes buscan alguna bibliografía sobre lo que es el establecimiento de honorarios profesionales, tanto en la parte de despacho o estudios de abogados como de contadores, un elemento es el elemento subjetivo y no lo estoy inventando yo, pues, ¿verdad? Así es. Bueno, gracias por la pregunta. Después dice Wilberto, si una sociedad limitada se transforma en sociedad anónima, se continúa con la misma contabilidad y libros, no se liquida. Bueno, y ahí lo que hay es una conversión de compañía limitada a sociedad anónima, y también puede suceder de sociedad anónima a compañía limitada. Los créditos tributarios, lo que también te podría decir de que los créditos tributarios no son transferibles, ¿verdad? Con excepción de las fusiones, dice el Código Tributario. Y creo que también menciona la conversión. Si yo me convierto de compañía limitada a sociedad anónima, también los mismos créditos tributarios me los reconoce la administración tributaria. ¿Y por qué no reconocerme la misma contabilidad? Si lo que yo estoy haciendo es cambiándome de figura jurídica, no de contribuyente. Eso en cuanto a la parte fiscal, pero en cuanto a la parte municipal te obliga a que registres matrícula como nuevo. Matrícula, como nuevo. Y para sobre tu venta, pues, porque estás cambiando de figura. De figura. Sí, Sandra Aguirre dice, pero debe tener un estimado sobre cuánto cobrar de honorario. Bueno, aquí está Reinaldo, que pueda decir. ¿Verdad? Bueno, y también importante cuánto es el honorario por la certificación del CPA también, si no solo la disolución, pues porque aquí no estamos hablando para un gremio de abogados, estamos hablando para un gremio de contadores públicos autorizados y contadores públicos, Así es decir, que del interés de nosotros, ¿verdad? En este caso, si los que no son abogados, sería cuál es su participación como CPA dentro de esa organización o estructura que se forma para poder disolver y liquidar. Sí, podemos responderle esa pregunta en el despacho, pues, para que revisemos nosotros los cobros que tenemos allí y vayan acorde al mercado. Bueno, agradecer este comentario. Jonathan dice muy buena presentación, con sustento en experiencia. Saludos, muchas gracias, Jonathan. Aurora, muy buena exposición, felicidades, muchas gracias. Excelente presentación, profesores. Gracias, Luis Matamoro.
Después Darling, a través de registro público, muchas gracias por su aporte, felicidades a los exponentes. Saludos, maestro Ricardo Adolfo Walsh, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Darling Peralta, hubo un cierre donde la abogada indicó que se hacía ante el juez la solicitud de liquidación. ¿Es esto correcto o es más práctico? No, la solicitud ante el juez es cuando posiblemente te vaya a pedir un acreedor. Hay acreedores que pueden pedir tu liquidación cuando hay suspensión de pago, cuando hay quiebra también, declaración de quiebra. No solo la puede pedir el quebrado, también la puede pedir el acreedor. Y posiblemente ese sea el caso. Este caso es muy interesante. Pedro Rafael Ruiz dice, ¿cómo puede hacerse cuando no están los socios completos y solo está el representante legal y tiene poder especial y es una cooperativa la que quiere hacer el cierre? Bueno, la cooperativa se sale de este marco jurídico, ¿verdad? La cooperativa tiene un fuero especial con la ley 499, que es la Ley General de Cooperativa, y ese trámite se hace ante el MECFA. El MECFA tiene un rótulo ahí y dice, no se aceptan abogados y no se aceptan gestores. Una vez llegué, que vengo de la cooperativa tal, ¿usted qué? ¿Usted es el presidente? ¿Usted es el socio? Bueno, yo soy la persona que nos está asesorando. Lea ese rótulo, me dice, no se aceptan abogados. Pero te voy a atender, me dice, y te voy a dar la información. Así que los tienen que hacer los directivos directamente, pero pueden ser asesorados por un abogado o un contador público con experiencia. Javier José Amoretti, mi amigo de muchos años también, hasta Seba, con un gran abrazo, Javier. Buenos días, dicen, las acciones de liquidación me parece que debe incluirse la evaluación, que debe incluirse la evaluación de los activos y pasivos, ya que estos tienen valor de mercado y valor en libro, y preparar un estado de situación proyectado para saber más o menos el patrimonio residual de los accionistas, aunque después cambie con la liquidación y con relación a partidas de liquidación. Para mí se cierran los resultados acumulados y las partidas de liquidación en un estado de resultados de la liquidación y posterior se cierra contra resultados acumulados. Sí, Javier, tener razón, hay bibliografías que también, por eso dijimos, ¿verdad? Que esto es una exposición desde nuestra perspectiva vivencial, ¿verdad? Pero sí tenés razón, esto del uso de la cuenta liquidadora también es correcto en los libros de sociedades, de contabilidad de sociedades, pues efectivamente sale lo que tú mencionas, amigo. Javier, un profesor de finanzas allá en Matagalpa, en la UNAM de Matagalpa y otras universidades, con mucha experiencia también. También ya está incluido Javier en el cuadro docente del colegio, ¿no? Sí, gracias Javier por tu participación. Después, gracias colegio por su aporte a nuestro conocimiento. No lo podemos leer todo, pero algunos, ¿verdad? Leustin, se mencionaba que las obligaciones de la empresa trascienden a los socios, entonces pregunto cuál es la diferencia, eso ya lo contestamos. ¿Es posible demandar a los socios de una sociedad anónima por una estafa cuando esto está en marcha y vendió su producto que tiene un periodo de madurez de muchos años? Cuando hay estafa es delito, y cuando hay delito, amigo, no cabe, Esteban, no caben demanda, ¿verdad? Cuando está hablando usted de un delito, lo que caben son denuncias o acusaciones en la vía penal. Así es. ¿Verdad? Por usar ahí un poquito los términos, ¿verdad? Si ya fuera una cuestión de carácter civil, entonces ya no está hablando de estafa. Pero la vía, ¿verdad? En la estafa no es demanda, sino es denuncia o acusación. Tania Herrera, en la zona franca estos temas son aún más delicados. Pensaría que es correcto, ¿no? Son un poco más complejos. Además, también tienen que ver con el MIFID, tienen que ver con aduanas, con régimen aduanero, y hay efectivamente otras instituciones del Estado y del gobierno que participan en eso. Oscar Sáenz, saludo hasta Matagalpa, hermano, cafecito caliente hasta allá, con roquillita, vamos a ver cuándo podemos ir. Muy buena la presentación, nos facilitan el material con mucho gusto. Wilberto, la transformación de una sociedad anónima, esto ya lo atendió, maestro. El material lo vamos a compartir, ya lo hemos dicho. Poco tiempo, bueno, era por 1 hora, lo extendimos a 2 horas, Marta Marisol, y estamos pues cumpliendo con 2 horas. Sí, efectivamente este tema da para hablar mucho. Con esto estamos cerrando. Nuestro presidente hará las palabras de clausura del evento. De mi parte, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una mañana muy productiva, pensaría, ¿verdad? Siempre nosotros con mucho entusiasmo
apasionados por el conocimiento y bien claro, ¿verdad? De que siempre es una nueva oportunidad para aprender. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Reinaldo. Efectivamente, pues, esta presentación, esta ponencia, son muy pocas se dan, ¿verdad? Las liquidaciones de sociedades y las distintas sociedades, ¿verdad? Nuestro agradecimiento a todos ustedes también que han estado conectados y los comentarios positivos. Ahí miren los comentarios que quedan claros por esta situación, ¿verdad? Por eso mismo, precisamente, como decía hoy en la mañana, ayer se veía que esto no se mira frecuentemente. No, estamos tocando un tema que incluso hasta en las universidades se ve como parte de las contabilidades especiales, ¿verdad? Pero se ve bien somero, bien, Sí, bien abuelo de pájaro, como decimos aterriza, coloquialmente, sí. Aterriza y aquí pues se trató de aterrizar y creo que más adelante podríamos buscar otro tema relacionado para seguir ampliando, ¿verdad?, los conocimientos. Este es un tema muy interesante para los contadores y máximo cuando se trata de las liquidaciones, cómo hacer las partidas contables, porque que ahí se puede enredar y puede venir el pico a agarrar parte de la ganancia, ¿verdad? Sí. Entonces, nuestro agradecimiento a todos, tuvimos buena participación, 300 y algo de colegas conectados. Creo que ha sido un éxito la ponencia de Reinaldo, la participación de Ricardo y las intervenciones mías, porque con que todos aportamos un poco para lograr, ¿verdad?, ampliar un poco más y quedar más claro de la situación. Invitándole para la próxima semana que tenemos ya preparado un tema para todos ustedes para cerrar el año, ¿verdad? Porque ya viene la asamblea, los resultados, ¿verdad?, últimamente. Y vamos a cerrar la próxima semana con esta educación continua gratuita, como bien lo anunciamos. Semanalmente hemos estado dando aporte a la población. Gracias a todos, y va a estar en la página web autorizado ya por Reinaldo y lo vamos a colgar a la página web para que ustedes pues ahí tengan este material para consulta y para enriquecer nuestro conocimiento contable de estos proyectos que se ve cada día. Gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, Reinaldo. Gracias, maestro. A servirles. Gracias a ustedes por la oportunidad. A todos. Feliz tarde. La participación.